Entre uvas y recuerdos. Anita Patterson. Capítulo 12. El enfrentamiento, la batalla por la subasta. La mañana había amanecido con una intensidad casi insoportable en la región de Veneto. El aire se impregnaba de aromas a tierra mojada, a roble envejecido y a uvas en plena maduración, mientras los primeros rayos del sol se colaban entre nubes grises, anunciando la inminente llegada de un día que prometía ser decisivo para el futuro de Sourele Luna. En la antigua casona familiar, transformada en centro de operaciones, el ambiente era tenso, los murmullos de nerviosismo y las miradas preocupadas se entrelazaban con el sonido incesante de la maquinaria y el eco distante de conversaciones urgentes. La subasta de vinos perdidos se acercaba rápidamente y, con ella, la amenaza latente del empresario rival Lorenzo Castelli. Durante meses, se había gestado un plan oscuro en las sombras. Castelli, mediante maniobras financieras y compras de deudas, había logrado debilitar la posición de la finca. Su objetivo era claro y despiadado: apropiarse de Sourele Luna para convertirla en una fábrica de vinos espumosos, despojada de la tradición y el alma que la habían definido durante generaciones. La tensión en el ambiente era palpable, y tanto Emily como Luca sabían que el destino de la viña dependía de lo que sucediera en aquella subasta. Introducción al escenario de la subasta. El recinto elegido para la subasta era una sala de exposiciones ubicada en un elegante edificio del centro histórico de la ciudad. Allí, bajo una cúpula de vidrio que permitía entrever el cielo gris y el ajetreo de la ciudad, se había dispuesto una ambientación cuidadosamente orquestada: mesas de mármol pulido, sillas de cuero y una iluminación suave que resaltaba la riqueza de cada detalle. Sin embargo, a pesar del ambiente sofisticado, se podía percibir la tensión que emanaba de cada rincón. El murmullo de la multitud se mezclaba con el sonido metálico de los micrófonos y el crujir ocasional de papeles mientras se revisaban catálogos y se proyectaban cifras en una pantalla gigante. Dentro de la sala, el aroma a vino, que para muchos era símbolo de celebración, ahora se impregnaba con un matiz de urgencia y conflicto. Los presentes, inversores, coleccionistas y representantes de la prensa, se encontraban expectantes, conscientes de que lo que se iba a decidir ese día iba a marcar el destino de una de las viñas más emblemáticas de Veneto. Emily, vestida de manera sobria pero elegante, caminaba con paso firme hacia el estrado, con la mente llena de recuerdos y la determinación de no dejar que el legado familiar se desvaneciera ante los avasalladores intereses de Castelli. Junto a ella, Luca se mantenía a su lado, aunque sus ojos reflejaban una lucha interna. En ellos se mezclaba el orgullo de la tradición con el miedo a perderlo todo ante la implacable presión del mundo financiero. La subasta comenzó puntualmente. El presentador, con voz resonante, anunció la apertura del evento y presentó la pieza central, la icónica botella de 1945, cuya historia se había entrelazado con la de la viña y las disputas familiares a lo largo de los años. Mientras la botella era exhibida en un pedestal de cristal, los murmullos crecían y los ojos de todos se posaban en ella, como si en ese objeto concentrado se encontrara la esencia de Sourele Luna. En ese preciso instante, la puerta de la sala se abrió de golpe. Lorenzo Castelli hizo su entrada de manera dramática, acompañado de un séquito de ejecutivos y asesores. Su presencia era imponente: traje impecable, mirada fría y calculadora, y una sonrisa casi imperceptible que delataba su confianza en haber maniobrado con éxito para debilitar a sus adversarios. La atmósfera se tensó de inmediato y las miradas se dirigieron tanto hacia él como hacia los rostros de Emily y Luca, quienes sabían que ese era el momento decisivo. «Señoras y señores», dijo Castelli con voz firme y autoritaria, mientras caminaba lentamente hacia el estrado. «Hoy, ustedes presenciarán el renacimiento de una tradición a través de la inversión inteligente. Sourele Luna está a punto de ser transformada, y nosotros, como visionarios, estamos aquí para hacer historia». La sala estalló en murmullos y algunas exclamaciones, pero Emily no se dejó intimidar. Con voz clara y decidida, tomó la palabra cuando el presentador invitó a los representantes de la viña a explicar su situación. «Esta botella no es solo un objeto de colección», comenzó Emily, con la mirada fija en el auditorio. «Es el símbolo de un legado de amor, sacrificio y tradición. Los documentos y cartas que hemos presentado demuestran que nuestras familias, a pesar de las disputas y malentendidos, han forjado una alianza histórica que ha permitido que esta tierra sobreviva a tiempos de guerra y traición». Mientras hablaba,
en la pantalla se proyectaban imágenes de cartas antiguas y fragmentos de diarios, revelando la verdadera historia detrás del robo de uvas y la unión secreta entre Julia Parker y Marco Moretti. Los flashbacks se entrelazaban con la narrativa en vivo, mostrando escenas del pasado, el rostro de Julia iluminado por la luz de una vela en medio de una bodega oculta, las manos de Marco extendiéndose para tomar una uva con un gesto lleno de ternura, y el eco de promesas susurradas entre la penumbra de una guerra que parecía no tener fin. El impacto fue inmediato. Los presentes se quedaron en silencio, y algunos incluso mostraron expresiones de asombro y emoción. Pero la tensión no había hecho más que aumentar, pues Castelli no estaba dispuesto a ceder terreno. «Todo esto es sentimentalismo», interrumpió Castelli con una voz fría y calculada. «La historia es lo que los números confirman, y nuestros balances hablan por sí solos. Ustedes están aferrados a un pasado romántico que ya no tiene cabida en el mercado actual. Nosotros tenemos el capital, la estrategia y la visión para transformar esta viña en una potencia productiva. ¿Acaso no es eso lo que el progreso exige?». Los ánimos se encendieron y las acusaciones volaron en forma de diálogos tensos. Emily respondió con una mezcla de ira y determinación. «El progreso que ustedes ofrecen es la muerte de lo que somos. No pueden medir el valor de la tradición ni de la historia con números fríos. La viña, con sus cicatrices y sus recuerdos, es el alma de nuestras familias. Y, si creen que pueden arrebatárnosla, se equivocan. Cada carta, cada documento, es prueba de la alianza y del sacrificio que han forjado este legado». Luca, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó repentinamente y, con una voz llena de convicción, añadió: «He estado al lado de Emily desde que iniciamos esta lucha. Y hoy, al ver las pruebas del pasado, comprendo que la verdadera fuerza de Sourele Luna radica en la unión de nuestras historias. No permitiré que el cinismo y la ambición desenfrenada destruyan lo que mis antepasados han construido». El enfrentamiento en la sala se volvió un verdadero campo de batalla verbal. Castelli, con desdén, replicaba cada argumento con datos y cifras, mientras los inversores y miembros de la prensa observaban atentamente. La tensión se acumulaba con cada intercambio, y el ambiente se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. En medio de la confrontación, un asistente del comité de la subasta anunció que era el momento de proceder con la puja. La tensión alcanzó su punto máximo. Con un leve temblor en la voz, el subastador declaró: «Comienza la puja para la icónica botella de 1945. ¿Quién dará la primera oferta?». Los murmullos se intensificaron. Mientras se abrían las primeras pujas, Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente se llenó de flashbacks, imágenes de su abuela Julia, de aquellos días oscuros en los que el amor y el sacrificio se forjaban en secreto, se mezclaban con la realidad que enfrentaba en ese preciso momento. Pero la tensión no se limitó a la puja en sí. En un giro inesperado, Castelli, sintiendo que la batalla se inclinaba en favor de los defensores de la tradición, lanzó una acusación directa. ¿Acaso creen que estas cartas y documentos pueden cambiar la realidad del mercado? Son meras nostalgias sin valor en el mundo de los negocios. Ustedes están intentando manipular la emoción para ocultar la inestabilidad financiera de la viña». La sala estalló en murmullos y algunos abucheos. Emily, en un acto de valentía, tomó la palabra nuevamente. «No es nostalgia. Son pruebas irrefutables de una alianza que ha sustentado a esta viña a lo largo de los años. Estas cartas demuestran que nuestros antepasados se unieron no por conveniencia, sino por el amor y la solidaridad. Si nos despojamos de ese legado, perdemos la esencia misma de lo que significa Sourele Luna». Mientras las palabras de Emily se alzaban, Luca miró fijamente a Castelli. La tensión en sus ojos era intensa. En ese momento, una parte de él, impulsada por la pasión y la lealtad a la tradición, sintió que no podía seguir sosteniendo la confrontación. De repente, y de forma casi irremediable, Luca dio un paso atrás. Con voz entrecortada y llena de pesar, anunció: «No puedo continuar bajo esta presión». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando a la audiencia en un silencio expectante.
El anuncio provocó un caos momentáneo. Algunos miembros de la prensa murmuraron, otros intercambiaron miradas de sorpresa y desaprobación. Emily se quedó paralizada por un instante, sintiendo como el pilar en el que siempre había confiado se desmoronaba frente a sus ojos. La retirada de Luca no solo representaba una fisura en la defensa del legado familiar, sino también un golpe devastador a la moral de quienes creían en la unión de sus historias. Mientras el subastador retomaba la palabra y la puja continuaba, la sala se sumió en una atmósfera cargada de incertidumbre. Emily, con el rostro bañado en lágrimas de frustración y dolor, sintió que el peso del conflicto interno y externo se materializaba en ese momento crucial. La confrontación había marcado un punto de quiebre, la alianza histórica, tan profundamente forjada por el sacrificio y el amor del pasado, se veía amenazada por las divisiones presentes. En un intento desesperado por retomar el control de la situación, Emily sacó del maletín unos documentos adicionales que habían sido cuidadosamente archivados. Entre ellos se encontraban copias de cartas y fragmentos de diarios que confirmaban, sin lugar a dudas, la alianza entre las familias Parker y Moretti. Con voz firme, comenzó a exponer la evidencia ante la asombrada audiencia. Estos documentos prueban que, en tiempos de guerra, nuestros antepasados se unieron para sobrevivir. No se trató de traición, sino de un acto de amor y solidaridad. Cada palabra escrita en estos papeles es el testimonio de una lucha compartida por preservar la vida y la dignidad. El impacto fue inmediato. Los presentes, visiblemente conmovidos, comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos inversores intercambiaron miradas que, por primera vez, parecían cuestionar la estrategia despiadada de Castelli. La presión en la sala alcanzó un nuevo nivel y, en ese cruce de emociones, la batalla por la subasta se transformó en un verdadero enfrentamiento entre dos visiones opuestas del futuro de Sourele Luna. Pero la tensión interna en Emily era inmensa. Mientras hablaba, su mente se inundaba de recuerdos y dudas, imágenes de su abuela Julia, el valor de un sacrificio hecho en nombre del amor y el peso de la historia que ella misma debía defender. Por un instante, se sintió sola en medio del tumulto, obligada a cargar con el destino de toda una herencia. El subastador, tratando de retomar el control del evento, anunció una última ronda de pujas. La tensión era insoportable, cada oferta parecía un grito desesperado contra la inminente pérdida de lo que muchos consideraban sagrado. Emily, con el corazón hecho trizas, sintió que la situación había alcanzado su clímax. La retirada de Luca, combinada con la implacable presión de Castelli, la dejaba en una posición desesperada, sin saber si podía mantener la unión que tanto significaba para ella. En ese momento, mientras el reloj parecía acelerar y el destino de Sourele Luna pendía de un hilo, se produjo el giro más inesperado. Un inversor, movido por la emoción y el conocimiento del legado, lanzó una oferta que superó todas las expectativas. La sala estalló en murmullos de asombro y esperanza. Sin embargo, la tensión no se disipó, en lugar de eso, se intensificó, ya que se hacía evidente que el futuro de la viña estaba siendo decidido en ese instante crucial. Con el ambiente en ebullición, Castelli no pudo ocultar su frustración. Con voz áspera, dirigió una última acusación a Emily. Esta subasta es el final de un sueño romántico y el comienzo de la realidad. Ustedes han intentado amarrar al pasado con cadenas de sentimentalismo, pero el mundo avanza, y el progreso no espera a los nostálgicos. La acusación resonó en el auditorio, y por un breve momento, el silencio se impuso. Emily, con lágrimas en los ojos, se quedó inmóvil, sintiendo la devastación de cada palabra. La confrontación había alcanzado su punto de quiebre, y la presión de Castelli, combinada con la retirada de Luca, parecía condenar el legado de Sourele Luna. En un último acto de desafío, Emily levantó la vista, mirando directamente a los ojos de Castelli, y con una voz llena de determinación y dolor, exclamó: «No permitiré que destruyan lo que mi familia ha construido con tanto sacrificio. Cada carta, cada documento, es el testimonio de un amor que desafió la adversidad y que, hoy, exige ser respetado. Sourele Luna no se rinde». La declaración fue un grito de guerra, un eco que retumbó en los rincones más oscuros de la sala. La batalla por la subasta se había convertido en una lucha de almas, en la que el valor de la tradición se enfrentaba a la ambición despiadada. Mientras la puja continuaba,
la tensión en el aire se volvía casi tangible, y cada segundo parecía definir el destino de la viña. Con el ambiente cargado de una energía casi irreverente, el subastador anunció la última oferta. En ese instante decisivo, el tiempo pareció detenerse, la mirada de la audiencia se centró en Emily, cuyo rostro reflejaba la mezcla de coraje y desesperación. Las palabras de Castelli y el eco de las cartas del pasado se fusionaban en un clímax emocional que marcaba el final de una etapa y el inicio de una nueva lucha. Sin embargo, en medio de esa vorágine, Luca se encontraba apartado, su mente consumida por la presión y el conflicto interno. La retirada de Luca había dejado a Emily sola en el campo de batalla, enfrentándose al enemigo y a sus propios miedos. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la incertidumbre se adueñó de cada rostro presente en la sala. Los últimos minutos de la subasta transcurrieron con una tensión insoportable. Las cifras subían y bajaban, y cada oferta parecía un clamor desesperado por salvar lo irreemplazable. Finalmente, la puja llegó a un punto en el que la atmósfera se volvió casi eléctrica, y en un instante que parecía eterno, la subasta se suspendió momentáneamente, dejando a todos en vilo. En ese preciso instante, Emily sintió que su vida pendía de un hilo. El enfrentamiento había puesto en evidencia no solo la amenaza externa de Castelli, sino también las grietas de una lucha interna que se había intensificado con la retirada de Luca. La batalla por Sourele Luna estaba en juego, y ella, con el legado de sus antepasados en sus manos, debía decidir si continuar sola o encontrar una forma de recuperar a su aliado perdido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las lágrimas mezclándose con la determinación, Emily se quedó mirando la icónica botella de 1945, el símbolo de la historia y la resistencia de su familia. En ese instante, la voz de Julia, recogida en las cartas y los diarios, parecía susurrarle que no podía abandonar la lucha. La subasta era más que una simple venta, era el último intento por preservar la esencia de Sourele Luna. El auditorio, en un silencio casi reverente, parecía esperar el siguiente movimiento. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y en medio de ese clima, Emily, con una mezcla de coraje y desesperación, tomó una decisión que marcaría el futuro. Se arrodilló frente al estrado y, en voz alta y clara, proclamó: «No permitiré que el futuro se lleve el pasado. Esta viña es el legado de amor, de sacrificio y de unión. No la dejaré caer en manos de aquellos que solo ven números y ganancias». El grito resonó como una sentencia, y el auditorio estalló en aplausos y vítores. Sin embargo, la tensión seguía en el aire, la batalla estaba lejos de terminar, y el destino de Sourele Luna se definiría en los momentos que estaban por venir. Mientras la subasta retomaba su curso, y la lucha entre el pasado y el futuro alcanzaba su clímax, Emily se quedó sola, enfrentándose a la inminente adversidad, sin saber si la fuerza del legado sería suficiente para vencer la ambición despiadada. En esos instantes finales, cuando el destino parecía pendular de un hilo, el silencio de la sala se transformó en un eco de incertidumbre, dejando a la audiencia y a los protagonistas en un estado de suspense total, marcando el punto de quiebre emocional que definiría el siguiente capítulo de esta historia de amor, secretos y redención. Con estas palabras, la subasta y la confrontación se cerraron en un instante cargado de tensión, dejando a Emily en una situación desesperada y a Luca ausente, mientras el enemigo seguía avanzando sin piedad. La batalla por Sourele Luna había llegado a su punto más álgido, y el futuro de la viña, junto con el destino de dos familias entrelazadas por la historia, quedaba en la balanza.